¿Cómo están, amigos y amigas de Manos Libres? Este programa con la absoluta libertad de expresión, no nos guardamos nada, somos críticos, somos ácidos, nos han tratado que somos muy duros. Nos tratan que somos muy duros de un lado y somos muy duros del otro. Eso quiere decir que estamos por un camino más o menos moderado, digamos. ¿Ah? La crítica puede ser dura, pero es imparcial, somos imparciales. Intentamos la objetividad, intentamos la imparcialidad. Miércoles 24 de noviembre ya pasó lo que tenía que pasar. Ya pasó lo que tenía que pasar. Lo vamos a abordar ampliamente con un gran entrevistado, pero primero queremos saludar a Provienes, especialistas en gestión de arriendo, compra, venta e inversión de propiedades. Visítanos www.provienes.cl, que ha confiado en nosotros y es nuestro auspiciador. Vamos a saludar primero a los dueños de casa. Disculpa, invitados. Miguel Mendoza, Marcelo Centeno, ¿cómo están, muchachos? Hola, buenas tardes. Mario, ¿cómo estás, Marcelo? Y también hola, Guillermo, ¿cómo estás? Guillermo Holtzman, gran analista nacional e internacional, analista político, analista de contingencia, analista de defensa, está acompañándonos en este miércoles 24 de noviembre en Manos Libres, y vamos a partir de inmediato para no perder ningún segundo, porque entendemos que posteriormente Guillermo tiene responsabilidades también con otros medios de comunicación. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Qué tal, Mario? Un agrado poder saludarte, igualmente Miguel, Marcelo, un privilegio poder estar con ustedes en este programa. Bueno, y vamos con lo que nos convoca. Ya pues, ¿cuál es tu primer comentario respecto a lo que pasó allá hace como 72 horas el domingo? Fue un poco sorpresivo para todo el mundo, sin duda. Sí, yo creo que lo primero, y tratando de decir quizás cosas que ya no están, porque finalmente la política en Chile se ha transformado como los partidos de fútbol. Cuando juega La Roja todos somos entrenadores, y en política después todos son analistas políticos. Entonces yo creo que eso es bastante habitual. Pero lo primero, yo destacaría el hecho de que finalmente las encuestas o sondeos de opinión lograron apuntar lo que efectivamente pasó. Lo que los sondeos estaban diciendo, en definitiva, está sucediendo en la realidad. Es decir, pasó José Antonio Kast y pasó Gabriel Boric. Y eso yo creo que es la primera cuestión importante. La segunda es que solamente participó el 47% del padrón electoral, cuando se tenía una expectativa de que podría ser más allá del 50%, incluso y superando, de hecho, la votación más alta que hemos tenido, que fue en el plebiscito del 20 de octubre. La tercera tiene que ver con la votación que saca Sebastián Sichel, que queda en cuarto lugar, y por supuesto la novedad que ha sido, discusión desde el lunes en adelante hasta el día miércoles, que es la situación de Franco Parisi y la arremetida que hace Franco Parisi en el escenario político nuestro, no solamente por la votación que él saca, sino por obtener 6 diputados y casi un senador. Y yo creo que ahí es donde están las mayores sorpresas y nos dejan con una segunda vuelta bajo un esquema de una polarización, yo diría artificial, porque esa polarización no la vemos en el día a día de nuestro vivir, sino que es una polarización que se está quedando más bien en un sector de la sociedad que no logra traspasarse hacia abajo, y donde hay un tema transversal que los candidatos van a tener que responder, que es: todos quieren cambio y transformación, pero muchos de ellos no van a votar. Y eso es la gran pregunta respecto a qué es lo que sucede con la abstención en nuestro país frente a un escenario que siendo de polarización, normalmente, y así lo dice por lo menos toda la evidencia, genera una mayor participación electoral, y eso en Chile no ha sucedido. Entonces nos quedan los datos reales con un Boric y un Kast, pero además nos quedan varias preguntas respecto a cómo realmente está nuestro escenario político. Marcelo, Miguel, ¿alguna consulta, alguna pregunta para Guillermo? No, mira, lo que pasa que el escenario político actual, estás viendo algunos partidos políticos, como por ejemplo el Partido de la Gente, que es un partido que era como algo que no era muy, inclusive hasta cómico, y también estás viendo que está desapareciendo dos partidos importantes dentro de la centroizquierda, que es el Partido Demócrata Cristiano y el PPD, que prácticamente puede que en un escenario pueda fenecer ahora. ¿Qué opinas de esa pregunta que te acabo de hacer? A ver, yo creo que en esta pasada, a nivel parlamentario, incluso de Cores,
tenemos dos fenómenos que son paradojales. Por una parte, se logran fortalecer o por lo menos mantener fortalecidos razonablemente partidos tradicionales chilenos, y otros partidos tradicionales empiezan a tener una baja que lo está llevando a una crisis como partidos políticos y a una crisis también en términos de propuesta ideológica. La democracia cristiana hoy día va a quedar en la práctica navegando entre dos aguas, cosa que ha sido natural para la democracia cristiana ya de hace muchas décadas a fecha, pero ahora está llegando a la hora de las definiciones. Lo segundo es que el Partido de la Gente, que se demoró 2 años en constituirse, finalmente nadie, o sea, ninguno analista, y me incluyo, lo tomamos adecuadamente en serio como para poder estar con un tipo de proyección. De hecho, hay varios otros partidos que figuran en las papeletas que no todos sabíamos que existían, o no todos los veíamos, o sea, vimos que estaban realmente en formación y que no les fue bien en esta elección. Pero a su vez también tenemos la otra paradoja, que habiendo partidos que se fortalecen y algunos que surgen y que aparecen con alguna perspectiva, tenemos por otra parte de que la votación que se dio en la Convención Constitucional en términos de independiente, de outsider del sistema de partidos tradicionales, logran posiciones importantes a nivel de cores, logran también, digamos, posicionarse dentro del Congreso, y genera una sensación de fragmentación y de división, pero donde queda la capacidad de decisión bastante equiparada dentro de lo que es la composición en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y eso significa fortalecimiento de partidos políticos por una parte, pero a su vez también la irrupción de elementos externos que nos hace pensar que el próximo gobierno, si no tiene un buen equipo de gestión presidencial, le va a costar muchísimo llegar a algún tipo de acuerdo o generar iniciativas que puedan finalmente traducirse como en leyes. Y eso creo que va a ser un tema que nos va a molestar bastante de aquí en adelante, más allá de lo que pase el 19 de diciembre. 19 de diciembre. Estamos en manos libres este miércoles 24 de noviembre, ya algunos días que han pasado esta sorpresiva elección presidencial en muchos aspectos, en algunos aspectos, ¿no? Marcelo, tú tenías también varias preguntas para Guillermo. Estamos con Guillermo Holtzman. Sí, buenas tardes. Muchas dudas porque pareciera ser que un grupo importante de los chilenos se manifiesta por los cambios en esta gran concentración que hubo el 25 de octubre del año 2019. Se produce, el plebiscito para ver si se cambia la Constitución y se logra una mayoría sustantiva que quiere el cambio de la Constitución, y surge entonces la duda, se la pregunté yo a Fernando Atria. Leímos bien que los cambios que querían las personas que se manifestaron en el estallido social era el cambio de la Constitución, o estamos leyendo lo que estamos entregando una moneda de cambio respecto de los cambios que efectivamente quieren las personas, y esa moneda de cambio no interpreta el sentir mayoritario de los que se manifestaron en el estallido social? A ver, yo haría una distinción respecto a lo que fue el estallido social el 19 de octubre y lo que fue la marcha multitudinaria el 25 de octubre, que es la que finalmente es la que presiona para poder tener una salida que se refleja en el acuerdo del 15 de noviembre, este acuerdo por la paz social y nueva constitución. No la violencia, fue ese día. Sí. Exactamente. Entonces yo diría, lo que está pasando ahora no fue producto de la violencia, sino producto de lo que pasó ese día. Pero más allá de esos dos hechos, acá estamos pagando el costo de una mala conducción política de parte del jefe de Estado, o sea, es decir, para el manejo de la crisis. Porque el acuerdo por la paz social y nueva constitución es un acuerdo que llega a los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, donde se excluye el Partido Comunista y varios otros movimientos que estaban ahí, y se coloca en bandeja con un caseo, con la aprobación del jefe de Estado, del presidente Piñera. Y es ahí donde está la mala lectura, es ahí donde quedamos entrampados en esa vía institucional que nos lleva al plebiscito y en todo el proceso que estamos hoy día, pero a su vez también queda al lado una vía no institucional que desde ese minuto, digamos, la violencia empieza a tener para algunos cierto grado de legitimidad mientras no se avance más profundamente. Entonces, acá el tema empieza por un tema de capacidad de conducción política, que es un fenómeno nuevo dentro de la ciencia política, que no se trata solamente del liderazgo. El presidente no pudo alinear ni al Poder Judicial, ni al Congreso, ni a la Fiscalía, ni a la Contraloría,
ni a las principales instituciones democráticas del país para poder buscar, para haber buscado una salida distinta a lo que fue ese acuerdo por la paz social y nueva constitución. Y el error de lectura estaba muy dado por la presión de la violencia del 19 de octubre. La idea de que esa violencia, si no se lograba un acuerdo político, en definitiva, iba a ser un tsunami sobre nuestra institucionalidad democrática, y lo que los partidos hacen, reconociendo que los partidos no manejaban esa violencia política ninguno, sino que definitivamente eso obedecía a otros parámetros completamente diferentes, pero no hubo capacidad de diagnóstico adecuado para una solución concreta. Y eso nos dejó entrampados en esta situación que estamos ahora, con los resultados que hemos visto de manera concreta. Los problemas que están detrás, que es el tema de la desigualdad, que es un tema que ya venía desde hace varios años, no solamente en Chile. Cuando en octubre del año 2019 se producen los hechos violentos acá en Chile, más allá de las circunstancias en las cuales eso está rodeado, hubo más de 80 manifestaciones similares, no con tanta violencia, en 80 países del mundo. Entonces el tema de la desigualdad ya estaba instalado, no solamente para nuestro país, donde podemos sacar todos los índices que tú quieras, somos los más desiguales, etcétera, pero ya era un tema mundial dentro de la economía. Entonces acá tenemos una problemática que no se supo leer en su minuto, no se supo anticipar, o no se pudo anticipar como hacer análisis, todos somos generales después de la guerra, pero definitivamente en ese minuto lo que nos deja entrampado es una decisión política, que está en la jefatura de Estado, que involucra a los partidos políticos con representación y que después pagan el costo de todo lo que se han hecho. Los partidos políticos sufrieron un desgaste impresionante que se vio en diversas elecciones desde aquel entonces hasta ahora. Guillermo, estamos con Guillermo Holtzman, un agrado tenerte aquí, querido amigo, en Manos Libres, con tu análisis técnico, con tu análisis agudo también. Suscríbanse a todo esto, suscríbanse a Manos Libres, ahí va a aparecer donde tienen que suscribirse y apoyarnos en este incipiente pero creciente canal de YouTube. Guillermo, tú acabas de decir algo que me hace mucho sentido. Los partidos políticos, los dirigentes políticos, las autoridades, en fin, todos, politólogos, analistas, periodistas, todos, no supimos leer. ¿Cierto? Se nos pasó por el aro muchas cosas. ¿Qué es lo que no estamos sabiendo leer hoy y que nos puede sorprender mañana? O sea, yo creo que primero lo que decía yo al inicio, estamos en una polarización artificial. O sea, de hecho, en un país no hay polarización cuando tienes un plebiscito tan importante como el de octubre y se obtiene un resultado 80-20. Es decir, si estuviésemos polarizados, el resultado hubiese sido 49,5 con 50,5, por decir algo. Pero 80-20 significa que no estamos polarizados. Y de alguna forma se asume de que esa polarización obliga a hacer muchos cambios. No obstante la necesidad de ellos, la mecánica de los cambios, deja al gobierno, yo diría, aislado, tanto porque los actores lo aíslan como porque también se autoaísla, pero el manejo de todo este proceso de crisis, claramente no posee, o carece de una adecuada conducción política, y cuando tú no tienes conducción, claramente tienes a todos los actores, ¿no es cierto?, saltando en diferentes lados. Y se le está pidiendo a la ciudadanía que arregle esto. La ciudadanía, no obstante, ha sido sabia en términos de que, más allá de los porcentajes de participación o no, finalmente todo ha ido a que se solucione por la vía institucional. La elección de los convencionales constituyentes, por ejemplo, fue una sorpresa mayúscula. Incluso mucha gente que entró a la convención constituyente no lo podía creer que hubiese ganado y entrado. Claro, tienes a la tía Pikachu, a un excomandante en jefe, tienes a representantes del sector empresarial que han tenido que hacerse el ánimo de dialogar, punto uno, cosa que yo creo que ya constituye un elemento importante en nuestro país. Pero también quedó en evidencia con toda la elección de alcaldes, concejales que se hizo en aquel minuto, e incluso de gobernadores, donde los partidos políticos fueron arrasados por esta ola, ciudadana electoral, que finalmente rechaza a los partidos políticos, pero también deja en evidencia que no quiere la violencia. Y esos elementos recién ahora están decantando en el discurso de los políticos, de los candidatos, cosa que antiguamente, o de meses anterior en realidad, no lo estaban asumiendo, sino que asumían que la violencia era un elemento de presión para tomar decisiones apresuradas. Bueno, y eso es lo que hemos estado haciendo, y sobre eso estamos ahora tratando de poder avanzar con todos esos elementos de presión que ya se habían planteado en meses anteriores. Vale decir, estamos frente a un escenario de criterios. Exactamente. Que pesen en la ciudadanía.
Por una parte, Exactamente. orden y seguridad, que también los oscila. Sí, de octubre pasado y mayo pasado hasta ahora noviembre, no es otro país, el mismo país, somos los mismos habitantes. Unos se han muerto, otros han nacido, pero somos más o menos la misma geografía sociológica, digamos. Orden y seguridad, y por otro lado, transformaciones sociales y demandas ciudadanas. Ese es el péndulo, por decirlo de alguna forma. Exactamente, y el tema es quién resuelve eso y cómo se resuelve eso. Y es ahí donde entra lo que yo denomino la minoría intensas, que desde las antípodas de una línea ideológica, digamos, te presionan para poder, digamos, buscar una solución. Pero como no tenemos alineamiento institucional, y donde cada cual quiere defender alguna parte que considera válida o que le da réditos en el apoyo ciudadano, finalmente no está esa capacidad de poder, digamos, buscar una solución mucho más adecuada. Por otra parte, yo creo que ese es un tema. Por otra parte, es evidente que el Estado quedó desfasado de la evolución social. El Estado no estaba dando el ancho respecto a lo que la ciudadanía requería o lo que la ciudadanía necesitaba. Entonces, tenemos un Estado, yo diría que no supo ponerse al día. ¿Cuándo un Estado no se pone al día? Cuando finalmente la burocracia queda atrapada en una perspectiva ideológica o en una perspectiva de ejercicio del poder que es muy reduccionista o muy compartimentada. Y esos elementos claramente van avanzando a lo que hoy día tenemos. Bueno, y el resultado son las dos personas que pasan hoy día a una segunda vuelta, representando dos perspectivas diferentes, ambos que buscan solucionar el mismo problema, o sea, el cambio y transformación, dejando de lado lo razonable porque es tanto lo que ellos han presionado, que en definitiva, desde las antípodas, pasan a ser, bueno, ya, ¿qué cosa hace la ciudadanía? Decían ustedes. Defínanse, pero necesitamos una respuesta. Y esa respuesta hoy día finalmente va a estar en que José Antonio Caz dice que el comunismo se viene encima y Gabriel Boric dice que la ultraderecha y el fascismo, digamos, se va a tomar el país. Entonces, ahora la ciudadanía va a tener que mirar, bueno, ¿es realmente el fascismo? ¿Es realmente el comunismo? ¿Ya? ¿Cómo se va a resolver eso? Se lo hemos entregado a la ciudadanía cuando la ciudadanía no quiere decidir eso. Porque la ciudadanía quiere recibir respuestas a sus demandas. Digamos, y esos elementos son los que hoy día no están claramente establecidos en todo el discurso político que tenemos. Disculpa, Miguel, antes de darte el paso, la última pregunta cortita de mi parte para Guillermo Holzman, que nos acompaña hoy día en Manos Libres. Yo tengo una percepción, hoy día, y todos estos días, he amanecido con una pregunta más o menos similar. Yo siento que la ciudadanía hoy está más confundida que antes. Sí, sí, y qué cosa quiere la ciudadanía. Mira, yo te diría que el próximo gobierno, ¿cómo lo vamos a poder evaluar? Primero, digamos, fíjate, o sea, lo vamos a poder evaluar si es capaz de generar empatía, que Boric y Kast lo entendieron perfectamente, los dos están mirando hacia el centro para conseguir los votos para triunfar. Empatía. Lo segundo, cómo generan confianza. Y lo tercero, cómo generan credibilidad. Esos tres elementos son los verdaderos desafíos de los dos candidatos. Digamos, no es tanto la idea o lo que propongan, sino que sean capaces de poder generar esa confianza de que realmente pueden generar esa conducción política que el país necesita. Digamos, yo diría que hay claridad respecto a que Chile no se puede salir del proceso de globalización. Por mucho que Boric diga que va a revisar todos los tratados, eso no es posible. Por mucho que diga que va a hacer cambios, digamos, sustantivos, no es posible porque no va a tener la mayoría en el Congreso. El diputado no le alcanza para los 2/3 a ninguno de los dos candidatos. Entonces hay limitaciones que son prácticas evidentes. La Convención Constitucional va a estar sometida a un plebiscito de salida. O sea, de hecho, las constituciones de otros países finalmente se aprueban y luego, dentro de los próximos 2-3 años, se hacen una cantidad de reformas a la propia Constitución para poder adecuarla y poder permitir su implementación. Entonces, yo diría, acá hay un tema donde se le está pidiendo a una ciudadanía de que en definitiva tome decisiones. Y yo por ahí un poco trato de explicar por qué la gente no va a votar. Porque la verdad es que eso no es mi problema. O sea, es decir, digamos, acá no estoy en el siglo XX, digamos, optando por la izquierda o por la derecha. Hay un déjà vu de minoría intensa que están en esa dinámica, pero el resto de la ciudadanía no. Entonces yo quiero respuestas y quiero respuestas que sean, digamos, razonables. Entonces creo que estamos, digamos, llegando con esta segunda vuelta a una situación que no buscábamos, que se deriva de un mal diagnóstico, de una mala propuesta, digamos, de solución
Y bueno, y claro, son las cosas que pasan en democracia, cuando la distribución de poder finalmente se toma, y como muchas decisiones se toman en sitios cerrados, sin mayor transparencia y sin la sensibilidad suficiente respecto a qué está pasando en la sociedad. Manos libres, Miguel Mendoza. Mira, una consulta, Guillermo. Se lo había dicho, se lo pregunté a Fernando Apia cuando estuvo acá en el programa. Se va a cambiar la estructura política, por ejemplo, el sistema político de un presidencialismo, semipresidencialismo o parlamentarismo. Él dio mucha vuelta y llegó a decir, sí, eso es la idea, para que haya un presidente como jefe de Estado y un gobernador, no sé, o puede ser un canciller, o puede ser un primer ministro como elegido por el Parlamento. ¿Tú crees que en esta nueva constitución puede darse eso? Y además, otra pregunta relacionada con eso. ¿Tú piensas que al momento que llegue este plebiscito de salida, el régimen político actual, el presidente que se va a elegir después del 12 de diciembre, va a tener que hacerse nuevas elecciones porque no va a ser compatible con lo que es planteado, lo que te estoy diciendo, que es un nuevo orden político? A ver, yo no soy abogado, pero sí te puedo decir que un principio jurídico, que es universal, es que no puede haber algo que sea retroactivo. O sea, no puede haber una ley que sea retroactiva. En consecuencia, si la Convención Constituyente decide de que se cambia todo el sistema, de que el próximo presidente dura 5 años, reelecto, en su tema parlamentario, y todo lo que esos cambios estructurales, todo eso empieza a regir desde la próxima elección. ¿Qué es lo que ha pasado en otros países? Que, por ejemplo, si gana Boric o Kast, la nueva Constitución puede decir de que el presidente es reelecto y que no hay traba para que el actual presidente se presente, porque para el actual presidente sería una nueva constitución, un nuevo formato, por lo tanto el periodo que ya sirvió no se aplica para la nueva constitución, que fue lo que pasó con Rafael Correa en Ecuador y con Evo Morales en Bolivia, donde tuvieron más gobiernos en virtud de que se eligieron en una nueva constitución y por lo tanto no se contabilizaba lo que pasaba antes. Pero bueno, eso es un tipo de resquicio, pero definitivamente no veo factible directamente, a no ser que el nuevo Congreso genere una reforma que acorte el periodo presidencial, pero tiene que ser el Congreso dentro de esta dinámica que fue electo. No puede hacerlo la Convención Constitucional. La Convención Constitucional lo hace desde el periodo siguiente, cuando cambie el régimen político, y entre medio tiene que haber todo un proceso de adecuación. Yo las normas transitorias de la nueva Constitución te las encargo para poder implementar esta nueva Constitución con todos esos cambios. Se pueden demorar más que antes que termine el gobierno. O sea, de hecho, Colombia se ha demorado 6 o 8 años en implementar su constitución. O sea, y aún así no la tiene completa y le ha hecho una serie de reformas para poder adecuarla realmente a la realidad. Marcelo. Marcelo está. Esa es la pregunta fundamental. Yo creo que está dispuesto la gran mayoría de los chilenos a tener una respuesta a las demandas que se plantearon por la gente, ¿cierto? Pacíficamente en el estallido de octubre, 6, 7, 8 años o 4 años o 5 años. Estamos leyendo bien en general los políticos lo que la gente quiere. ¿Cómo influyen hoy día los medios y esta comunicación directa a través de las redes sociales? Por ejemplo, hemos tomado el peso lo que pasó con Parisi, por ejemplo. Parisi hizo una campaña desde Alabama por redes sociales, entregándole a la gente respuestas a los problemas que la gente siente, y eso funcionó bastante bien. Desideologizados. Sí, y funcionó. ¿Lo estamos pesando eso o no? No, yo creo que no. O sea, Parisi representa un movimiento libertario que es de reciente surgimiento, o expansión en realidad. Los libertarios existen hace mucho rato. Parisi es lo más parecido dentro de su propuesta ideológica a lo que es Milei en Buenos Aires, que sacó la tercera mayoría en la última elección, digamos, legislativa en ese país. Y una parte de la votación de Parisi viene de los desencantados. Los libertarios son antisistema, son pro economía. Los libertarios no van a votar por Boric, tampoco significa que voten por Kast.
Quizás alguno de ellos lo haga, pero no están, digamos, en esa dinámica. Entonces, yo creo que las redes sociales tienen todo un tema, nos falta mucho por analizar y entender, y no solamente repetir cosas que muchas veces se dicen, ya sea en medios o en artículos académicos, pero acá nos falta entender un poco lo que está pasando, y creo que lo que ha sucedido es lo que te señalo. Acá hay un tema de que alguien tiene que colocar la luz al final del túnel. No podemos seguir con proyectos, con proyectos de país que duran 4 años. ¿Ya? Digamos, acá se requieren soluciones y esas soluciones las está esperando la ciudadanía. Y la ciudadanía dice, bueno, ¿y por qué tengo que yo elegir quién si ellos no son capaces de poder ni dar transparencia, ni asegurarme calidad de vida, ni cosa parecida? Entonces, el tema de la abstención yo creo que merece mucho más estudio y mucho más análisis para poder entender por qué frente a una cosa que es tan importante para el país, finalmente solo participa el 47% del padrón electoral. Estamos en Manos Libres con Guillermo Holtzman, connotado analista internacional y nacional, que ya nos tiene que dejar porque tiene otro compromiso. Sí. Pero brevemente, pronóstico, Kast o Boric, ¿y por qué? Yo creo que él hoy día tiene mayor probabilidad de poder llegar a un electorado que le dé el triunfo muy estrechamente. Es hoy día, miércoles, que estamos conversando, sin ver el despliegue de las campañas de cada uno. Yo creo que tiene más opciones Kast, tiene más posibilidad de crecimiento, porque Boric empieza con un techo y tiene que hacer un nuevo piso. Digamos, Kast ha logrado tener un piso y puede tener un techo en virtud de lo que pasa con la votación de los otros candidatos, y los dos van a estar preocupados de ese nuevo millón de votantes que va a ir a votar en la segunda vuelta y que no votó en la primera. Y eso hace que las campañas sean muy, muy importantes, y por eso digo de que más allá de lo que yo estoy diciendo, hoy día, digamos, miércoles 24, en definitiva, debemos ver cómo se despliega esa campaña para poder tener un pronóstico mucho más certero respecto a qué va a pasar el 19 de diciembre de Mario. Muchas gracias, Guillermo, qué gusto tenerte aquí. Te vamos a tener más adelante, sin duda, sí, previo a la segunda vuelta, después de la segunda vuelta probablemente, porque hay mucho tema político que analizar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Guillermo. No, gracias a ustedes. Un gran abrazo, que estén muy bien. Cuídense. Chao, gracias. Chao. Seguimos en Manos Libres. Bueno, desmenuzando un poquito, ya masticando, porque el lunes era como tan sorpresivo todo, ¿no? Era como, y algunas cosas no son sorpresas, pero otras sí. Hay mucho factor. ¿Qué piensan ustedes, por ejemplo, amigos, en Miguel Mendoza, Marcelo Centeno del fenómeno Campillay? Vamos a ir al segundo bloque con el fenómeno del PDG, del Partido de la Gente. Vamos a ir con un simpatizante del Partido de la Gente que ha sido muy activo. Pero les quiero hacer esa pregunta respecto a Fabiola Campillay y empalmamos con él inmediatamente. Provienes, especialistas en gestión de arriendo, compra-venta e inversión de propiedades. Visítenos en www.provienes.cl. Amigos, con la palabra. Yo creo que no sé cómo analizas tú ese fenómeno de por un lado, el único candidato que se logra inscribir independiente de la región metropolitana más senador obtiene una mayoría abrumadora, pero por otro lado, aquellos que se inscriben como el Partido de la Gente, en forma muy sacrificada, muy compleja, porque la ley electoral lo hace difícil, logran también arrebatarle o quitar y tomar para sí algunos cupos en el Parlamento. ¿Hay una señal ahí de la gente a la clase política tradicional? Sí, claro, por supuesto, no cabe duda de eso. Mira, entretenido además cuando uno se pone a investigar los votos. Yo soy de Valparaíso, me puse a revisar en el CERVEL los resultados por comuna, y te encuentras que en las comunas con ciudades intermedias, París sacó una enorme votación, 20%, 25%, en un par de comunas inclusive gana en la región de Valparaíso. Eso da para pensar muchas cosas. Te fijas, ¿no? El apoyo ciudadano a esta candidatura estuvo en esa ciudad, en ciudades intermedias, y no así en las grandes ciudades. Ya hacia Valparaíso baja el 10%,
hacia Viña el 9,8, por ahí. Mientras más grande la ciudad, el apoyo baja, digamos, bueno, y se verifica en Santiago, en Santiago mismo. Así que se pueden hacer un montón de análisis y especulaciones de dónde está el voto, cómo es el voto, y por qué votaron por esta opción, digamos, frente a otras candidaturas que de partida tenían el candidato en Chile y este no estaba, ¿no? Te saludo, Pedro Sariego. Hola, ¿cómo aquí en estás? Manos Libres, gracias por estar aquí con nosotros. Nos conocemos hace mucho tiempo, hemos compartido proyectos y amistades juntas. De hecho, nuestro amigo Rodrigo Silva sacó una gran votación por el Partido de la Gente, casi 26.000 votos. Casi 26.000 Sí. votos. Lo tuvimos aquí en Manos Libres hace algunos días. Una gran votación. Y estamos muy contentos por él, por el proyecto de que representa en torno al emprendimiento y la innovación. Sí. Pedro, es difícil achuntarle a las razones del éxito de un candidato que no está en Chile, ¿verdad? Pero Franco es un tipo seductor en sus ideas y con ideas bastante plausibles, atendibles, incuestionables en muchos sentidos. El bloque anterior conversábamos con Guillermo Holzman y él nos decía que, de acuerdo a su opinión, era más cercano a un libertario, a un Javier Milei en Argentina, que fue electo hace poco en las elecciones parlamentarias en ese país. ¿Cómo fue la estrategia? ¿Cómo fue el trabajo? Porque ahí podemos darle explicación al éxito. Sí, bueno, hartas cosas. Mira, en primer lugar, lo que yo siento en este tema es que, en primer lugar, nosotros estamos todavía digamos, en una revolución, para que le pongamos piso a esta cuestión, ¿eh? O sea, el estallido social del 18 de octubre no ha pasado, digamos, estamos en medio de ella aún. Han habido harto hito y la elección de ayer fue otro hito, ¿eh? Cuando vienen estos procesos, la ciudadanía comienza a buscar opciones, a buscar alternativas. Esto se mueve un poco al interior de una marmita de posibilidades, de una cosa que bulle, ¿cierto? Y bueno, y lo que yo siento es que aquí hubo una manifestación, un alto grado de insatisfacción por las cosas que estaban ocurriendo y cómo se estaban haciendo en Chile, ¿eh? Y eso se manifiesta en el estallido, se manifiesta en el plebiscito, se manifiesta en la elección de la constituyente, eso no cabe en ninguna duda. Y se manifiesta también, a mi juicio, en esta elección donde se vota, 900.000 chilenos votaron por un candidato que no está en Chile, digamos. Esa es una situación anómala, inédita, etc. Y yo creo que da cuenta, porque lo que pasa es que la propuesta de París, si tú vas a los contenidos y si vas al programa, ¿cierto? Él está planteando básicamente una modificación profunda, pero dentro del modelo. No sé, me explico, ¿no? O sea, no hay una refundación ni un giro en 180 grados a un modelo argentino, menos un modelo venezolano, sino que lo que se quiere plantear es que hay que hacer profundas modificaciones dentro del modelo. Ese es como el eje de su propuesta, y cubrir las insatisfacciones que la ciudadanía tiene en muchísimos aspectos, digamos, de distinto carácter y de distinto orden, digamos. Yo creo que si yo lo pudiera sintetizar, yo lo sintetizaría en este concepto, ¿cómo se llama? Que los beneficios, ¿cierto?, de que goza el capital se trasladen también a los ciudadanos. Y no se queden en la Excel. No se queden en la Excel. Entonces, porque de alguna manera los que manejan el país, hay algunas caricaturas sobre eso, sobre las 7 familias, un montón de cosas, pero efectivamente aquí hay una élite que ha manejado el país como ha querido durante este tiempo, y cuando se han planteado cambios, distintos grados de reforma, ha existido, y ahí ha conspirado nuestra clase política, ha existido bastante gatopardismo en esta cuestión. O sea, las cosas se hacen como que van a cambiar, pero al final quedan iguales, ¿ah?
Y por consiguiente eso ha ido generando insatisfacción en la ciudadanía, o sea, una ciudadanía que finalmente el ciudadano común de este país pasa endeudado. Ese es finalmente el punto. Mientras observa que el capital se multiplica, si el país crece y el PIB crece y todo crece, y el ciudadano está ahí, pues, sigue a donde mismo, o bien está 5 peldaños más abajo. Entonces, pucha, ¿cómo es la cuestión? El beneficio, el país está bien, es bullante, ¿cierto? Todos vienen al país porque todos quieren venir a Chile, ¿cierto? Porque está tan bien en el cono sur, y yo estoy ahí mismo, entonces, y no me puedo mover. Entonces, esos grados de insatisfacción, yo creo que con esa ciudadanía sintonizó mucho esta candidatura, ¿cierto? Porque la promesa de Franco Parisi en su candidatura y del PDG en general es que se trasladen los beneficios del capital a los ciudadanos. No que se combate el capital, sino que se trasladen los beneficios del capital a los ciudadanos, ¿cierto? Y el ejemplo más palpable en estas situaciones cuando, digamos, se puede graficar cuánto estos beneficios que se le dan, por ejemplo, a los impuestos, que no se le cobre impuesto al combustible, a las grandes mineras, porque eso se hizo en un momento en que lo que se quería era seducir al capital, porque el capital viniera a Chile, invirtiera en la minería, entonces te damos un montón de plus, y entre ellos que no se te dan a cobrar impuestos a los combustibles. Fantástico, entonces tú comenzáis a sumar un excelente plus. Se ha hecho en otros países, pero en otros países también a los 5, 10, 15 años esa política cambia y se dice, bueno, ya han habido 5 años, 10 años, ¿cierto?, de este beneficio y es momento que las empresas comiencen a pagar también este impuesto. Eso no se hizo en Chile, nunca. Y sin embargo, el colectivero, ¿cierto?, y peor aún el colectivero que no tiene auto, primero se levantaba, comenzaba a trabajar a las 6 de la mañana y a las 11 de la mañana tenía la plata para pagarle al dueño. Tipo 2, 3 de la tarde tenía la plata para pagar el combustible. Entonces, desde las 3 de la tarde trabajar como burro o trabaja como burro hasta las 8 o 9 de la noche, hasta que no le da el cuerpo, te fijáis, para poder llevar un poco de plata a su casa. Entonces, esa cuestión es injusta, o sea, ¿me entiendes, no? Entonces, esos temas. El tema, por ejemplo, por poner otro tema, y con esto termino, de graficarlo, ¿cierto? Cuando tú hablas de los impuestos a los remedios, todos sabemos que las farmacias, ¿cierto?, hacen un agosto, te cobran 5 veces lo que te cobran afuera. Los que hemos viajado, ¿cierto?, más de una vez, alguien nos ha pedido que le traigamos algunos remedios, ¿cierto?, porque son mucho más baratos, y aquí las cadenas cobran lo que quieren, y sin embargo después uno cae en cuenta que también pagáis el IVA de eso, además de todos los impuestos pagáis el IVA, y finalmente, o sea, el Estado lucra con tu enfermedad, o sea, ¿lo entendí? Entonces estamos todos locos en este país, pagamos impuestos por todo y nos volvemos locos. Entonces en esta idea lo que quiero graficar es lo certero que es la propuesta que hace Parisi en estas cuestiones, que son cuestiones que seducen finalmente al ciudadano, porque lo saca de sus problemas, de los problemas que está viviendo hoy. Y en definitiva hay una mirada de fondo, y también hay una solucionática bastante atractiva a los grandes problemas nacionales. Eso no se alcanzó a discutir, no se discutió casi en ningún debate, pero hay propuestas atractivas en ese sentido. O sea, qué hacer con el tema de las aguas, qué hacer respecto de estos problemas que tenemos de las pensiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el programa de Parisi tiene la cualidad de ser concreto, de no irse por las ramas, ¿te fijas? Y eso terminó por seducir a muchos ciudadanos. Yo tengo la sensación que lamentablemente nunca llegó al país, y eso le pasó la cuenta. Si hubiera llegado al país, probablemente hubiera mejorado muchísimo su resultado. Falta de seriedad, que estamos con cosas, mucha falta de seriedad. No nos saquemos los gitanos. Probablemente
probablemente haya eso tendrá que dar cuenta él, pero en definitiva tú me preguntaste cuáles eran los plus, y yo te los contesté, digamos. Está bien, sí, yo tampoco, Marcelo, dame un segundo, tampoco estoy por poner aprietos como todo el mundo pone en aprietos a los 46.000 o militantes o simpatizantes del partido de la gente, pero el gallo, bueno, es un impresentable el huevón, pero ya. Marcelo, dale. No. A mí a ver, yo conozco gente, algunos colegas, familiares. Tecnólogo médico, Marcelo Sí. Y veo que tú también eres una persona que viene de la academia, o sea, Sí, no, claro. no eres una persona que digamos, no tenga pensamiento crítico, digamos, Absolutamente. para no entender por qué me estás votando. Entonces, ¿cómo podrías caracterizar tú al votante Franco Parisi? Yo escuché por ahí que era fundamentalmente hombre, que era de género masculino, que eran profesionales, ¿cierto? Al parecer, y que lo que tú dices un poco buscan soluciones a problemas reales en términos que sean lógicos, o sea, que no sean mágicos, digamos, sino que tenga cierta lógica la forma en que se proponga solucionarlo. ¿Podríamos caracterizar al votante de Franco Parisi? Sí. Yo creo que son personas pragmáticas en primer lugar, ¿eh? O sea, que estos discursos de medios demagógicos, qué sé yo, que hemos tenido tanto en Chile, ya no hacen mella, ya, o sea, ya pasan como pasan tantos otros, digamos. Y yo en general, el perfil de las personas que yo conozco, o que he conocido en las redes de Parisi, o del Partido de la Gente, más bien dicho, yo diría que son personas de clases medias emergentes en general, ¿eh? En general, mucho profesional, más gente con pensamiento crítico de lo que de lo que supone, ¿cierto? De hecho, aquí yo no soy militante, así que si ustedes me van a decir todas las críticas a París, yo se las acepto, no tengo por qué defender eso, digamos, no me corresponde. Lo que sí que su propuesta es súper atractiva, digamos, es súper atractiva para cualquier persona, digamos, que quiera encontrar soluciones a los problemas de hoy, digamos. Por otra parte, también está la cuestión de la clase política. La clase política es parte del problema. Y lo que uno observa aquí en las personas del partido de la gente, que es gente común y corriente. Sí, ese es un tema súper importante. Fíjate tú que la gente del partido de la gente es la única que salió a la calle con su emblema, con su logo, con la estrella, vestido de blanco y con su... Nadie escondió digamos, su identidad, al contrario, pecaban hasta de inocente cuando tú te lo encontrás en la calle, frente a todos los demás grupos políticos que yo, por lo menos de los carteles que vi o de la gente que vi haciendo propaganda, no vi ningún tipo de identidad política, ninguna. Corto, Pedro, cortito. ¿Ya? ¿Por qué simpatizante y no militante? Trauma también. Bueno, pero si tú y yo hemos compartido alguna historia y quedamos medio traumatizados también. Pues, algunas cicatrices. Algunas cicatrices de guerra. Claro. Tú recordarás, yo fui candidato también a senador, por Valparaíso. Por amplitud. Y bueno, y las personas, ¿cómo se llama? Consideraron que yo me tenía que dedicar a otras cosas, te fijas, como a la academia en vez que a la política. Entonces bueno, pero eso en mi entusiasmo, eso me causó una tremenda deuda que todavía estoy pagando. Entonces yo creo que hay que ser cauteloso en el tiempo y brindar mi entusiasmo. Sin embargo, yo tengo mucha gente conocida, amiga mía, que está dentro y que comparto su visión, digamos. A lo mejor toda la razón. Si uno pudiera caracterizar cómo van a votar los votantes de Parisi, ¿cómo crees tú que van a votar en la segunda vuelta? Esa es la pregunta. Es una buena pregunta. Hoy día, digamos, en momentos entiendo que hay una propuesta de la gente de Parisi ellos son muy creativos, entre paréntesis, el grupo que hay adentro es muy creativo, son personas jóvenes, ¿cierto? Muy dinámica en esto de los medios de comunicación que sorprenden. Y la propuesta apunta a invitar a Kast
y a Boris a debatir con Parisi. Escúchame, a debatir con Parisi. Buena, está buena. Con todos los adherentes del partido, ¿cierto? Y que sean a través de las redes del PDG, que tiene varias, ¿cierto? Y a través de todas sus redes hacer un debate, ¿cierto? Y en que los adherentes puedan informarse y tomar una decisión. No sé si la decisión ir a hacer votar por A, B o bien declarar libertad de acción, digamos, pero es una propuesta entretenida. Bueno, ¿por qué no venís tú al partido, ya que quieren nuestro apoyo? ¿Ah? Y conversa con nuestros líderes. Bueno, es una propuesta súper... Está buena, ¿eh? Súper distinta, ¿te fijas? ¿Ah? Si querés pedir azúcar, ven a pedirlo en la casa. Pues, claro, exactamente, pero no... Si te falta una cuchara para el café, de azúcar para el café, ven a pedirla para acá, pues, ¿no? Ven a pedirla para acá, exactamente. Claro, exactamente. Está buena. Es buena. Entonces, es una situación interesante, yo creo que es inédita. Si los candidatos aceptan, va a ser muy entretenido, ¿te fijas? Y sería muy interesante, digamos, para todo el país. Yo creo que ese día estaría todo el mundo viendo el debate por los canales del PDG, ¿no? Sería un show de televisión. Sería un show. El protagonista va a ser igual el candidato o el ex candidato Parisi, porque obviamente por supuesto. Él sabe mucho de economía, de macroeconomía, de microeconomía, y ambos, sí, claro. Tanto Kass como también el Boric no manejan cifras, no son economistas. Entonces, obviamente, Parisi tiene las de ganar y tiene la sartén bajo el mango, así que... Esa weá sería, oye, amigo, entre nosotros, así como el club de hoy, esa weá sería como la casa de los Adams, weá, ¿no? El candidato fantasma invita a Doctor Miedo y a Mr. Cifras, weón, ¿no? Sí, sería muy interesante. Yo creo que sería una cosa muy interesante y sería un experimento político para ser analizado por años, digamos. Oye, estamos con Pedro Sariego acá, el querido Pedro Sariego, en Manos Libres, en este miércoles 24 de noviembre, que hemos querido que pasen algunos días para poder enfrentarnos a la realidad. Primero fue el chapuzón, en fin. Estamos con Provienes, especialistas en gestión de arriendo, compraventa e inversiones en propiedades. Visítenos en www.provienes.cl. Pedro, todos estos días, a mí me ha pasado, tú sabes que yo soy de comunicación y me ha pasado algo bien especial. Tengo la percepción y también el dato, que desde el domingo hasta hoy día se ha hablado más del PDG que de Franco Parisi. ¿No será necesario que el PDG se desparisi un poco y que haya otro liderazgo como desparisisi, como escucha, no sé, ¿cachai? Como Rodrigo Silva, pasadores, Rodrigo Silva, el Díaz, mismo presidente, Luis Moreno, Rodrigo Díaz, el mismo Pedro Sariego. En la Araucanía ganó una candidata a diputada, colega de estos amigos míos, de Miguel y Marcelo, que es tecnóloga médica, la Marisol Morales. Sí, la conocí. Ramificar un poco y diversificar un poco las vocerías para que se deje, te lo digo como una asesoría comunicacional, para que se baje la presión sobre el fantasma. Sí, bueno, pero también hay que entenderlo. Pero hay que entenderlo. Este es un partido que tiene menos de un año, que se organiza en forma digital, que vota en forma digital. Es muy interesante esto, ¿eh? Y que en menos de un año tiene 6 diputados y 22 creo, 28, claro, autoridad electa. Entonces es un proceso de crecimiento, si se quiere, explosivo, y que hay que, a mi juicio, tienen que hacer una especie de decantación, ¿cierto? Y efectivamente tienen que emigrar para los partidos, para que la posición política se consolide, ¿cierto? Desde lo personal a la estructura partidaria, ¿no? Ese es un paso que tienen que dar, ¿no? Y eso significa que Parisi necesariamente tiene que dar un paso atrás, un paso atrás, digamos, 2 pasos atrás, si se quiere. Ahora, yo, hasta donde lo conozco, creo que es una persona bastante inteligente que se da cuenta perfectamente de este tema. Tiene un grupo en su entorno, gente bastante joven,
la mayoría de ellos provienen de el círculo que tenía el ex senador que era de Aysén, ¿cómo se llamaba? El que falleció. Horvath, ¿cierto? Son formados Antonio por Horvath. Horvath, Antonio Horvath, era de ese entorno. Entonces, yo creo que el paso que tú mencionas va a ser un paso natural, digamos, un paso apuntar a estructurar el partido, a prepararse para lo que viene, porque lo que viene, entre paréntesis, no sabemos lo que viene, porque ahora todo el mundo hace evaluaciones, ¿cierto? Si gana Kast, lo más probable es que la Convención Constitucional diga hasta aquí llega usted junto con nosotros, y en todo lo que sigue hay elecciones en un año más, no sé, te fijas, puede pasar cualquier cosa, Entonces hay hartas cosas de que van a ocurrir. En 2 años más irán a haber elecciones a concejales, alcaldes, otra prueba de fuego, etcétera, etcétera. Entonces lo interesante es que el PDG se convierte en un actor político que no existía hasta antes de ayer, hasta, digamos, hasta antes del domingo. Sepulturero de la Concertación y de Chile Vamos por Chile, Alianza por Chile y todas esas. Sí, probablemente, si uno, no sé, yo tengo la sensación que hay un vacío impresionante en el centro político chileno, que tú y yo compartimos ese criterio. De alguna manera, los partidos llamados a ocupar el centro han sido seducidos por los extremos, no han sido capaces de plantearles cara, y finalmente estamos en esta situación, porque básicamente 2 posiciones extremas son las que se enfrentan para la segunda vuelta, y el centro se volatilizó. Entonces, efectivamente, el PDG nace con 6 diputados, cosa que ningún otro grupo de centro había logrado hace mucho tiempo de los que estaban en formación. Es súper atractivo, 22 consejeros regionales. Core, claro. Entonces, están todas las condiciones dadas para que este partido siga creciendo y ocupe los espacios políticos que otros partidos dejaron o no supieron seducir o no supieron construir. Así que en ese sentido, chuta, en una de esas me inscribo. ¿Cómo voy a perder esta fiesta? Digo yo. No, Pedro, con el cariño que te tengo, te recomiendo que no, weón, la vamos a cagar igual que la otra vez, la vaya a cagar igual que la otra vez. No, sí, tenés razón, me voy a contener. Claro, abstención religiosa, weón. Abstención religiosa, no, sí, el banco me dice lo mismo, sí, tiene que pagar su cuota. Marcelo Miguel, ¿tienen alguna otra pregunta para Pedro Sariego? Para terminar ya el programa. Yo tengo una pregunta a Pedro. ¿Tú piensas que, aparte de la proyección que tienen ustedes como partido, pueden que ustedes tomen el nicho? Por ejemplo, ya están tomando el nicho de la centro derecha, porque digamos las cosas como son. Ustedes están tomando un nicho que de centro. Están tomando mucho de la gente decepcionada de la centro derecha, y ahora de partidos que van a desaparecer en la centro-izquierda, que el Partido Radical, la Democracia Cristiana o el PPD. ¿Qué piensas sobre eso? Si el partido puede llegar a esas personas que están huérfanos de la centro-izquierda y que se han ido más a la izquierda. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que este es un partido bastante dinámico, entonces las cosas han pasado muy rápido en el corto plazo. De hecho, los dirigentes algunas veces, conversando un café, digamos, están asustados por el crecimiento que han tenido, digamos, antes de la misma elección, ya cuando se estaban inscribiendo estaban asustados, ya digamos que hayan tenido un crecimiento tan rápido por las redes sociales, etcétera. Entonces, claro, es una promesa este partido, una promesa que puede ocupar muchos espacios políticos que dejados por otros de manera bastante tonta, a mi juicio, ¿cierto? Incapaces de defender sus posiciones. Así que están dadas todas las condiciones, todas, no me cabe la menor duda. Además, el tipo de ciudadano o el tipo de... ellos han sido muy asertivos, además, en una cuestión, que es el uso de las redes digitales. Impresionante el uso de las redes digitales, esta serie
de reuniones partidarias que hay en torno, por ejemplo, a los Bad Boys. Ustedes deben tener conocimiento de eso. Oye, 50.000 personas conectadas, ¿dónde, cómo se llama? ¿Dónde se ha visto eso, digamos, en este país? Eso es más que un estadio nacional lleno, pues. Claro, entonces 60.000 personas conectadas. Cualquier reunión del PDG tenéis 4.000 personas reunidas. O sea, es una cosa de que fluye, te fijáis, y que es muy dinámica, y donde hasta la fecha, entre paréntesis, siempre en política se da esta cuestión de los narcisismos, de los egos, de los grupos que se van haciendo. Hasta el momento yo no he observado eso todavía. Yo creo que se va a dar también, pero pareciera, hasta el momento hay una especie de espíritu positivo en esta cosa. Habrá que aprovecharlo para construir partidos y para desarrollar ideas, digamos, en torno a esta cuestión. Entonces, pero que hago acento en eso, el uso intensivo de las redes sociales a una escala que no se imagina el común de la gente. Cuando está dentro de eso, te sorprende y la dinámica que se da, digamos. Entonces, es muy potente eso, ¿no? Dime. Y no corren el riesgo también con ese crecimiento tan acelerado en corto tiempo. ¿Tienen algún mecanismo que permita que no ocurra lo que pasó, por ejemplo, con la Convención Constituyente, donde hemos tenido personas que son elegidas, digamos, y que a poco andar te das cuenta que tienen cierta... ¿Hay algún chequeo de quiénes? Sí, bueno, mira, el chequeo es como natural en este momento, porque a pesar de la realidad, ¿cierto? Que el candidato no llegó, etcétera, etcétera, en algún momento en el PDG en las redes sociales del PDG se generó una expectativa inmensa respecto de la posibilidad que Parisi pasara a la segunda vuelta. Bueno, se ganó en Antofagasta, ¿sí? Pero la idea era que se repitiera en muchas más partes del país, y eso hace, digamos, que el resultado, si bien es sorprendente para el resto de la comunidad, y especialmente para analistas políticos, qué sé yo, y todo lo que hemos visto en estas últimas horas, para las personas que están dentro del PDG, este fue como un choque contra la realidad. Entonces, la expectativa, digamos, en este momento está frenada, se frenó sola, no sé si me explico. Por lo tanto, no es tema hoy día. El tema lo va a ser en la medida que el partido se consolide y crezca en el tiempo, digamos. Cosa que yo creo muy posible, posiblemente en las próximas elecciones que vienen, si las cosas siguen tal como se ven. Pedro Sariego, esta noche de miércoles 24 de noviembre con nosotros, con toda su movilidad, conocimiento. Pedro es un gallo súper potente, súper clever. Muchas veces hemos estado en desacuerdo, pero igual nos queremos para callados. Peleamos en público, pero nos queremos para callados. Puede ser secretario de Obras Públicas de Valparaíso, es uno de los más destacados profesores académicos de la Universidad Federico Santa María. Pedro tiene ponencias y exposiciones internacionales, tiene mucho que hablar. Y ahora está ahí, con el partido de la gente. Ahí estoy yo con los humildes obreros. Con los humildes obreros, pues, weón. Alguna vez compartimos con Pedro un concepto, una frase. No queremos ser esclavos del Estado ni del mercado. Exactamente, esa es la idea. Cada uno tiene que ser constructor de su futuro. Y puede que esto refleje un poco, porque nos cuesta entender todavía, falta mucho para entender este fenómeno del PDG, falta mucho. Sí, pues mucho. Yo creo que se está desarrollando. Ahora, lo interesante es ser protagonista también de esto. Es una cosa muy seductora. Tú sabes, con Rodrigo, a través de la Fundación Cuarta Ruta, hemos tratado de cooperar con ellos y darle un contenido, si se quiere, filosófico al desarrollo de las ideas, de lo que significa un partido que se ancla en las modernidades, ¿cierto? Que hace uso intensivo de la tecnología, que está innovando, ¿cierto?
súper importante, está innovando en la forma de hacer política. Se habla mucho de la forma de hacer política, es un trabalengua que yo conozco desde que soy niño. Bueno, ahora se está innovando, se innova en tiempo real, ¿te fijas? Fíjate entonces, que esa es una cosa muy potente. Sí, yo trabajo mucho con los medios de comunicación haciendo gestión de prensa, y uno siempre cuando tiene clientes que de repente te hablan de un APP que salió, o de una forma de financiar a los emprendedores distinta, uno busca los espacios de tecnología, innovación, bueno, una wea así, la cosa moderna. La palabra que siempre se repite es disruptivo. Y esto del PDG es absolutamente disruptivo. Absolutamente disruptivo, ¿cierto? Y eso, lamentablemente el candidato no estuvo. Yo recojo esa crítica que tú haces, Mario. Yo creo que si hubiera llegado, otro hubiera sido el resultado, hubiera sido muy positivo. No me atrevo a decir que hubiéramos sacado la primera mayoría, pero sí que hubiéramos estado disputando la segunda de todas maneras. El fantasma de Alabama. Pedro Sariego. Muchachos, si no tienen otra pregunta, despedimos a don Pedro. Sí, no hay ninguna pregunta por mi parte. Todo claro. Muchísimas gracias, Pedro, por estar en Manos Libres. Muchísimas gracias a ustedes. Te vamos a mandar el link. Ayúdanos a difundir, ¿ya? Sí, no hay problema. Pero potente programa. Abrazo grande, Pedro. Abrazo, que estén bien. Chao. Chao. Manos Libres, hemos tenido dos muy buenos entrevistados. Guillermo Holzman, el primer bloque, desmenuzando una palabra que tengo demasiado pegada, me la tengo que sacar aquí. Pum, chao. Detallando, analizando, pormenorizando lo que ha pasado en estos días con las elecciones, ¿no? Con este fenómeno también del PDG. Y con el PDG también nos fuimos profundamente con Pedro Sariego, ex Seremi de Obras Públicas de la región de Valparaíso, simpatizante. Ahí está, en que firme no firme, le dijimos que no firmara, mejor el weón, para que no la caiga otra vez, pues. Ya la cago con amplitud. Puta, fue candidato a senador. Yo también, pero yo nunca quise ser candidato, pues, weón. La diferencia es que Sariego quiso ser candidato, puta, ahí ya, pero ¿para qué vamos a hacer leña del árbol caído? Buena persona, Pedrito. Miguel, palabra al cierre. Palabra al cierre. La trifulca de la democracia cristiana esta elección, si no pasaba segunda vuelta a Proboste, si iban a sacar los trapitos, todas las cosas que iban a... todo lo que se dijeron, se sacaron, por ejemplo, estaba Rincón como la candidata oficial, después la sacaron, pusieron a Proboste porque marcaba encuestas. Y que se demoró mucho ese proceso, además. Claro, y el problema es que se están sacando los trapitos al sol. No les fue bien en la elección, ni en la presidencial, ni en el Parlamento. Creo que está muy debilitado y puedo decir así, junto con el PPD y el Partido Radical, van a empezar a cerrar por fuera. Yo creo. Y creo que la democracia cristiana lo fundó un Frei, Eduardo Frei Montalva, y lo va a matar un Frei, que es Carmen Frei, justamente la hija de Eduardo Frei Montalva. Entonces, abrió la llave Don Frei y cerró la llave Doña Frei. Doña Frei, claro. Que de hecho no es un Frei atípico, porque el padre, Eduardo Frei Montalva, era una persona elocuente, tenía mucha... Ya. Del político antiguo, del político que tenía mucha vergüenza. Sí, pero todo tiene su ciclo, Miguel. Claro, y el ciclo de la... Pero claro, dame un segundito. Cuando hablamos de que se acabó este ciclo político, ¿cómo no se va a acabar el epítome, el mayor ejemplo, el niño símbolo del ciclo, que fue la democracia cristiana? Se acaba. Se acaba. Y el PPD también. PPD lo fundó Ricardo Lago, un hombre potente, era el partido progresista, el ala más progresista, más socialdemócrata de la izquierda, y después se convirtió en el ala neoliberal del Partido Socialista. Y uno de sus fundadores y presidente, que fue Jorge Chausson, ahora está con Caspo. Claro, y tú ves, por ejemplo, a Ricardo Lago, que ya es un abuelito, ya no tiene peso político como antes. Siéntese, abuelito, aquí, siéntese, abuelito. Y Girardi, que ya a pesar que es el maquillador político por excelencia, y ahora ya no puede reelegirse, ya no se religió, va a quedar con un partido solitario.
va a quedar como un partido solitario, y yo creo que muchos van a migrar al Partido Socialista. O Yo si creo no, que el único partido yo creo que el único partido de ese eje, yo siento que la DC va a morir por implosión. Así se dice, ¿no? Yo soy medio ignorante para la cual técnica científica. por implosión. ¿Qué decir, Marcelo? Tanto la DC va a morir por implosión como el PPD va a morir por implosión. Sí, es difícil, ¿ah? Es difícil. Difícil para los huevos, a mí me da lo mismo. Sí, no, yo creo que es difícil predecir el futuro. Ya vimos que yo no la chunté en la elección. Creo que también hay que considerar que estamos bajo un sistema electoral que tampoco favorece mucho el que se manifieste la voluntad popular. Yo creo que eso tampoco ha sido sopesado bien por los analistas. O sea, hay un 53% de la gente que no va a votar. ¿Por qué no va a votar? Porque cree que no tiene oportunidades de elegir a quien quiere, porque aquellas personas que son independientes de los partidos no tienen posibilidad de inscribirse, porque si se inscriben tienen cuesta arriba el poder salir. Entonces, ya, claro, yo creo que hay múltiples factores que hacen que sea un tanto impredecible, pero yo voy a tomar de una de las frases de Salvador Allende. Los procesos sociales no se detienen ni siquiera por la fuerza. Este país, en octubre del 2019, en forma mayoritaria, habló y quiso un cambio. Algunos lo hicieron de forma violenta, unos pocos, y la mayoría lo hizo de forma pacífica. Marcelo, violenta mucho. No, yo creo que eran muy pocos. No, eran muchos, fueron bien. La violencia fue descarada, grosera y ordinaria. Yo fíjate que la gente que fue a la marcha, esa marcha que tuvo según algunos 1.200.000 personas, esa es otra cosa. Yo no vi en esa gente violencia. Esa es otra cosa. Yo estuve ahí y no vi violencia. Esa es otra cosa. Los saqueos del supermercado, las farmacias, los kioscos. Por eso te digo, o sea, cuando tú me dices que fue mayoritaria la violencia, yo te digo 1.200.000 personas ahí. No fue mayoritaria la violencia. Y también te puedo decir cuántos millones de pesos y de dólares se perdieron en emprendedores y en negocios chicos y grandes con la violencia. Mario, si tú querís que yo esté a favor de la violencia, yo no estoy a favor de la violencia. Lo que estoy diciendo es que hay un grupo de gente mayoritario en este país que quiere cambio y que no quiere y que dejó claro en esta elección que no quiere violencia, no quiere extremo, no quiere reescribir la historia desde cero. Quiere tomar lo bueno que tiene el país y a partir de lo malo construir una mejor sociedad más igualitaria, con más derechos, ¿cierto? Con menos abusos. Yo creo que eso se acerca mucho más a lo que es los regímenes de bienestar que hay en Europa. Yo creo que la mayoría de la gente quiere vivir en un país más justo, en un país que sea ordenado, que tenga poca delincuencia, o no tenga delincuencia, ¿te fijas? Y en donde pueda emprender, donde pueda trabajar, donde pueda desarrollarse, sin tener... Abrir el portón tranquilo sin que te hagan un portonazo. Claro. O sea, si tú haces una encuesta a 100 personas, yo creo que más de 90 te van a decir lo mismo. Sí. De que lo que quieren es eso. Y los que quieren la violencia como forma de lograr los cambios, son una minoría, ¿te fijas? Son marginales. Sí. Son marginales. En ese sentido estoy de acuerdo, sí. Ahora, el problema es que esto tú puedes tener en un curso 45 estudiantes buenos y si tienes un payaso... Dos te deja la cagada. Deja la cagada en el curso, ¿te fijas? Entonces, yo lo vivimos en el colegio, ¿cierto? Teníamos compañeros de curso y a veces teníamos una muy buena clase y nos faltaba el compañero que se ponía a hacer desorden y dejaba la escoba en la clase. Entonces, a veces era uno, weón. A veces uno solo, o podía ser uno mismo. O a veces era uno mismo, eso te quiero decir. Pero lo que no puede, lo que se trata en el fondo de construir cuando tú tienes es construir el bien común. Esa construcción del bien común no estaba bien hecha desde antes de que llegáramos a la democracia, desde antes del gobierno de Salvador Allende, desde mucho antes. Ese bien común nunca ha sido un bien común bien definido por todos, en donde todos consideremos el bien común lo mismo. Y hoy día lo que hay es la posibilidad de que la gente pueda construir un bien común que sea común, que todos pensemos que ese valor es común. Y yo le asigno mucha importancia al resultado que tenga la Convención Constituyente, en el sentido de entregar ese bien común, ese marco general, desideologizado, ¿te fijas? O sea, exactamente.
en donde el abuso, ya sea de los que salen a quemar camiones en la Araucanía o a quemar neumáticos en Santiago y a producir, por los que asaltan, sea igualmente castigado que el abuso que produce el empresario que no paga las cotizaciones previsionales, que no tiene los trabajadores. De una forma más pragmática, más práctica, más eficaz y más eficiente. Claro. Sin el anteojo político ni ideológico. Claro, o sea, sacando... se echó a perder, weón, el refrigerador, arreglemos el refrigerador o cambiemos el refrigerador. Claro, pero un poco la elección del domingo pasado, lo que mostró es que hay un candidato que ofrece soluciones, que son lógicas, digamos, y logró el tercer lugar. Estando en Alabama, weón. El fantasma no pagando la pensión alimenticia a su hijo. O sea... y con la tremenda cagada en San Bernardo con el edificio narco. El edificio... no me acuerdo. O sea, si ese tipo fuera realmente pro, hubiera estado en Chile, pagara la pensión de alimentos de su hijo y no estuviera metido en ningún negocio raro, sería rey, weón, no presidente. Ese tipo gana, seguro. No sería presidente, sería rey. Pero porque acoge las inquietudes de la gente común y corriente. Desideologizadamente. Eso. Y en el fondo, ya pasó el tiempo de la ideología. Mi hijo me dice siempre, papá, esa weá que tenéis tú, los viejos de izquierda y derecha. Nosotros los jóvenes no somos ni de izquierda ni de derecha. ¿Es verdad, po? No queremos abusos, no queremos que pasen estas cosas, queremos vivir tranquilos, no queremos estar mirando para todos lados cuando nos bajamos del auto. Pensé que tu hijo andaba en el micro. No, sí tiene auto. Ya. Entonces eso que busca la gente, que es la tranquilidad de vivir en un país donde haya ciertas certezas, ¿cierto? Donde no exista el abuso de ninguna compañía, no exista la colusión, no existan los robos, no existan los asaltos, no existan los políticos corruptos, lo encarnó muy bien Parisi. Y lo encarnó muy mal el resto de los políticos. Que todavía en Chile hay un porcentaje de la población que está súper ideologizado, sí. Y tú veías ahí los votos que sacó Kast y los votos que sacó Boric. Aquí o sea, uno todavía lleva 3 días tratando de consumir o digerir esta situación, y es difícil. Tienes a 2 polos, tienes 3 polos. Tienes 3 polos. Uno de izquierda, dura, no es centro izquierda, uno de derecha, dura, y uno que no tiene nada que ver con ni una weá. ¿Cómo te lo explicáis? Porque puede que sean 2 los que pasen a segunda vuelta, claro, por supuesto, pero el que tiene la manija, que el que tiene la llave, es el weón que no es ideologizado, que no pertenece a ninguno de los 2 sectores. Entonces, estamos viviendo un fenómeno. Es como diríamos que esta es la generación de lo que se cantaba en el tiempo de la Unidad Popular, usted no es nada, no es chicha ni limonada. Yo soy ese. Lo que pasa es que a mí Parisi no me gusta, por decirlo moderadamente. Oye, yo estuve a punto de preguntarle a Pedro, pero no quise, ¿no? Lo que pasa con Lorenzini. ¿Qué pasó con él? Porque ahí Parisi se comió porque él obviamente tenía problemas y Lorenzini quería estar ser presidente y al final no le resultó y ahora está vetado en el partido de la gente. Así hay que decirlo con las cosas como son. Odio a muerte entre ellos dos. Pero es que no podí juntar a Lorenzini, o sea, juntar a Lorenzini con Parisi, una weá, como que os digáis, weón, juntar al Cuchillo Izaguirre, pues, weón, con... No sé, pues, weón, ¿cachai? Con Meo. Es como echar a pelear, weón, no tengo idea, pues, weón. Es como que es como que tú pusieras a pelear a Gary Medel con Vidal. Son 2 perros, pues. Jamás se van a poner de acuerdo. Pero bueno, amigos, ya estamos llegando al fin de una nueva edición de Manos Libres en este miércoles 24 de octubre, donde ya han pasado algunos días y todavía no entenderemos nada. Esperamos entenderlo en los próximos días. Gracias a Provienes, que está con nosotros, que son especialistas en gestión de arriendo, compra-venta y también en inversión de propiedades. Visítanos en www.provienes.cl. Suscríbanse, pues, bueno. Se han puesto porfiados en los últimos días, sí.
No, porque ¿para qué tenemos que repetir tanto? Suscríbanse. Cada invitado aquí tiene que suscribirse. Tenemos una buena parrilla para los próximos días, amigos. ¿Ah? Este próximo sábado, como todos los sábados, vamos a estar con ustedes a las 20:30 y prometemos llevarles un tema con un especialista, saliéndonos un poquito del tema electoral, ¿cierto? De la fiebre electoral, mirando a futuro o a pasado en el tema puntual, uno de los aspectos más complicados que tiene el país. El cáncer del narcotráfico. Y lo vamos a analizar con un especialista internacional. Marcelo, tu despedida. Miguel, tu despedida. Nada, que tengan un buen resto de semana, que todo esté bien, cuídense, lávense las manos en mascarilla, todavía estamos en época de pandemia, miren cómo está Europa. Sí. Cuarta ola, ¿no? Se nos viene la noche de nuevo, Sí. y hay que estar preparados. Entonces no nos confiemos en que estamos vacunados, y sigamos usando las medidas de prevención. La más importante es el lavado de manos, el uso de la mascarilla y ojalá una buena mascarilla. No como esta. Nos vemos, chicos, que estén muy bien. Chao, Saludos, amigos. Cuídense vemos. mucho. Nos encontramos el sábado. Nos vemos. Chao, chao. Chao.